Cordial saludo amigos, les habla el profe Mao. Hoy vamos a ver cómo se realiza el rearme automático en un regulador de corte por baja presión, como el caso del regulador recap. Aquí vemos el regulador ya instalado en el banco con una presión de entrada de 340 milibares. Les voy a mostrar acá la presión de entrada del regulador y vamos a verificar a la salida cómo cuando cerramos la válvula, esta presión de entrada, ahorita en este momento el regulador se encuentra en corte, la presión está pasando aguas abajo. Lo vamos a verificar aquí con este manómetro digital que tenemos conectado en la presión de salida. Cuando cerramos la válvula, ¿sí? Aquí vemos la válvula, yo le doy cierre a la válvula, vemos cómo se empieza a incrementar la presión hasta que el regulador genera el rearme. En este caso ya podemos abrir la válvula aguas abajo y el regulador va a quedar entregándome unas condiciones de presión dinámica. Recuerden que siempre que hay un rearme automático en el regulador va a haber una sobrepresión momentánea. Esa sobrepresión se estabiliza cuando yo abro la válvula y coloco el regulador en condiciones dinámicas. Se van a dar cuenta, cuando cierro la válvula el regulador queda en condición de una presión estática. Y si la vuelvo a abrir nuevamente, vuelve a entregar condiciones dinámicas y a una condición de presión dinámica. Si yo lo vuelvo a cerrar, nuevamente me va a entregar una presión estática. Aquí vemos la presión de entrada y aquí vamos a ver la presión estática del regulador. Esa es la diferencia entre un regulador estabilizador y un regulador que tiene sistema de corte por baja presión con rearme automático. Aquí vamos a ver cómo funciona el sistema de corte por baja presión en el regulador recap. Este es un regulador con presión de salida de 19 milibares. La presión de entrada 349, 350 milibares y actualmente me está dando una presión de salida de 18 milibares, entregándome una capacidad de flujo de 4,6 metros cúbicos hora de aire. Aquí le podemos aumentar la capacidad de flujo para que me entregue un poco más hasta los 4,8 metros cúbicos hora de aire. Aquí vemos que ya me está entregando 4,97, 5 metros cúbicos hora de aire, o sea, para garantizar los 6 metros cúbicos. Este es un regulador con sistema de corte, entonces vamos a hacer descender la presión de entrada, aquí la vamos a verificar y vamos a determinar cómo se genera el corte en el regulador. Entonces fíjense muy bien, aquí yo voy a hacer descender la presión de entrada del regulador, ¿sí ven? Sigo haciendo descender la presión de entrada y vemos cómo la presión de salida va a llegar un momento en que va a descender tanto que me va a generar el corte en el regulador. Yo acá estoy haciendo descender la presión de entrada, ¿sí? Sigo haciendo descender la presión de entrada. Aquí vemos cómo él compensa la presión de salida, ¿sí ven? Antes subió 1 milibar. Sigo haciendo descender la presión de entrada. Sigo haciendo descender la presión de entrada, ya voy a 75 milibares, 70 milibares, 60, 64, 50. La presión se sigue manteniendo en 19 milibares. Yo sigo haciendo descender la presión de entrada, ya voy acá en 30, 20, 25 milibares. ¿Sí ven? Ahí se puede mantener el regulador. La presión de entrada ya se está bajando a 15. Recuerden que por debajo de 15 milibares, entre 10 a 15 milibares, se generaría el corte en el regulador. Vean, ya se generó el corte, ¿sí? La presión descendió a 0. El regulador bajó hasta 27 milibares, la presión llegó a 0. En este momento el regulador, si yo le aumento la presión de entrada, ¿sí?, no rearma, así le aumente la máxima presión de entrada, no rearma hasta que yo garantice nuevamente la hermeticidad del sistema. Al garantizar la hermeticidad del sistema, o sea, cuando cierre la válvula de alivio, perdón, la válvula de salida, vamos a ver cómo aumenta la presión a la salida porque está el caudal de aforo permitiendo el paso de flujo hacia la recámara interior, y vamos a ver cómo el regulador genera el rearme automático. Entonces aquí lo voy a dejar en los mismos 340 milibares, 350 milibares, y vamos a ver cómo cuando yo cierre la válvula va a aumentar. Entonces aquí voy a cerrar la válvula y va a aumentar la presión. Ya hizo el rearme, ¿sí ven?
hay una sobrepresión de rearme, que esa presión es solamente cuando el regulador hace el rearme. Si yo abro la válvula, el regulador ya va a quedar en condiciones dinámicas y va a entregarme una presión estable, normal. La capacidad de flujo del regulador, aquí vemos el equipo Sierra, hasta ahora lo está censando, va a llegar a los 5.2 metros cúbicos hora de aire y entregándome una presión de 18 milibares. ¿Sí? Vuelve y nuevamente se coloca en las condiciones estándar o normales de funcionamiento. Si yo cierro la válvula aguas abajo, el regulador va a quedar en una presión estática. Me está llegando a 24 milibares con una presión de entrada de 367 milibares. Esa es la presión estática del regulador. ¿Qué es lo que ha sucedido internamente en el regulador? Entonces, yo acá tengo el regulador en corte. Aquí vemos en el regulador en corte cómo la presión de entrada va a esta recámara, ¿sí? La recámara interna, él se encuentra en corte y solamente pasa el sistema. Aquí vemos, voy a levantar el sello de corte. ¿Ven? Hay un sello de corte. Este sello de corte que ven aquí en la parte intermedia, lo que está haciendo es permitir que el regulador pueda cortar el paso de gas. Este sellito es el que me genera el corte. Cuando lo instalamos por primera vez se encuentra en corte. Solamente se salta el sistema de corte, un orificio pequeño de aforo que llega aguas abajo del regulador. Ese es el que cuando cerramos la válvula me va a generar el rearme del regulador. Ese flujo pequeño de aforo pasa a esta recámara superior y cuando él hace rearme, aquí lo voy a hacer con los dedos, vence la carga del resorte y ya permite, se dan cuenta, cuando yo levanto, él ya me permite el paso de flujo de la recámara inferior a la recámara, de la recámara intermedia a la recámara inferior aguas abajo. Ahí es cuando lo vemos el regulador nuevamente en condiciones dinámicas después de que se ha generado el rearme del regulador. De esta manera es que el regulador, como lo vemos aquí en corte y como lo vemos en el funcionamiento, genera el rearme automático.